Buenas tardes a todos, bienvenidos a este debate donde analizaremos críticamente dos de las situaciones más importantes del derecho de familia en Colombia para salvaguardar el derecho constitucional a una vivienda digna, esta consagrada en el artículo 51 de nuestra Carta Política. Por un lado, el patrimonio de familia y por el otro, la afectación a vivienda familiar. El eje central de nuestra discusión hoy será determinar cuál de estas dos figuras ofrece una protección más efectiva para la estabilidad del núcleo familiar a la luz de la sentencia C-317 del 2010 de la Corte Constitucional. Para ello, daremos el uso de la palabra a las especialistas. Cada una contará con un tiempo máximo de 5 minutos para su argumentación principal. Iniciamos con la defensa del patrimonio de familia. Tiene la palabra Carla González. Muchas gracias. Buenas noches. Estimados colegas, sostengo con confianza que el patrimonio de familia, instituido originalmente por la Ley 70 de 1931 y modificado por la Ley 495 de 1999, constituye el mecanismo de amparo patrimonial más robusto y blindado para asegurar la estabilidad económica de la familia colombiana frente a los riesgos del mercado y las pretensiones de terceros acreedores. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido pacífica en señalar que la principal ventaja de esta figura radica en que, una vez constituida, el inmueble adquiere las características de ser inalienable e embargable. Esto significa que se genera un escudo absoluto que impide que los acreedores persigan judicialmente el techo del hogar para satisfacer obligaciones civiles o comerciales, protegiendo de manera directa y perpetua a los hijos y a todos los del núcleo familiar. Ahora bien, aterrizando en nuestro eje central, la sentencia C-317 del 2010 de la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la norma demandada, al considerar que el límite de 250 salarios mínimos corresponde a la potestad de configuración legislativa y no vulnera los principios de igualdad, protección de la familia, ni el derecho a una vida digna. La Corte concluyó que este límite cuantitativo es constitucional y razonable, ya que busca proteger el patrimonio básico familiar sin desproteger los derechos de crédito de los acreedores comerciales. Por ende, como el patrimonio de familia mira hacia el exterior del hogar blindado contra embargos y procesos ejecutivos, es una de las herramientas de protección más eficaces que tenemos en el ordenamiento jurídico colombiano. Muchas gracias, Carla. Agradecemos tu intervención. Frente a tu postura, me permito sopesar que, si bien la Corte respaldó la constitucionalidad del tope de los 250 salarios mínimos como una facultad legítima del legislador, desde mi perspectiva como analista, este límite cuantitativo puede terminar desprotegiendo a la clase media alta en épocas de recesión económica, dejando su vivienda a la merced de los vaivenes del mercado laboral. Precisamente para evaluar otra alternativa que no dependa de topes económicos, concedemos el uso de la palabra a la defensa de la afectación a vivienda familiar. Tiene la palabra Margie Bayona. Gracias, Gustavo. Con el debido respeto por la postura de mi colega Carla, considero que la afectación a vivienda familiar regulada por la Ley 258 de 1996 ofrece una protección sustancialmente más efectiva, incluyente y adaptada a las realidades socioeconómicas actuales de las familias colombianas. El patrimonio de familia adolece de una rigidez histórica. En contraste, la afectación a vivienda familiar fue diseñada con un enfoque de protección interna. Su finalidad primordial es impedir que uno de los cónyuges o compañeros permanentes disponga unilateralmente de la vivienda que sirve de residencia del hogar, evitando que el propietario de manera arbitraria o inconsulta venda o hipoteque el inmueble, protegiendo así el núcleo familiar contra situaciones de desamparo.
El argumento estelar que extraemos de la sentencia C317 a favor de nuestra postura es el reconocimiento de la Corte sobre la universalidad de la afectación, mientras que el patrimonio de familia voluntario impone una barrera económica o techo restrictivo de 250 salarios mínimos legales vigentes. La afectación a vivienda familiar se puede aplicar sin importar el valor del inmueble. La Corte Constitucional reconoció en este fallo que la afectación ampara por igual a familias de ingresos bajos, medios, altos, garantizando la igualdad de acceso al mecanismo de protección. Al no discriminar económicamente el valor de la vivienda, la afectación garantiza una tutela más amplia del derecho fundamental a la vivienda digna. Interesantes posturas de apertura, gracias Margie. Desde mi posición como moderador, observo que el verdadero nudo gordiano de este debate radica en elegir entre dos tipos de seguridad. Uno, la seguridad externa que blinda el patrimonio contra terceros, o la seguridad interna que equilibra las cargas del poder dentro del matrimonio. Con la entrada en vigor de la ley 258, el panorama cambió. Y para ello, y profundizar en esa tensión, entramos ahora a la fase de réplicas. Cada expositor tendrá un máximo de 2 minutos para refutar. Iniciamos con la réplica de Carla. Mi colega resalta la flexibilidad de la afectación, pero olvida el enorme vacío de desprotección que esta figura deja frente a los riesgos externos. Revisemos la normativa vigente. La afectación a vivienda familiar sí permite el embargo del inmueble, si se constituye una hipoteca con anterioridad a la afectación, o si se trata de créditos otorgados para la adquisición, construcción o mejora de vivienda. Es decir, si la familia atraviesa una crisis económica, la afectación no impide el remate de la casa por parte de la entidad financiera. En cambio, el patrimonio de familia constituye uno de los mecanismos de protección patrimonial más fuertes del ordenamiento jurídico colombiano. Debido a su carácter de inalienabilidad e embargabilidad, nada sirve proteger la vivienda de las decisiones del cónyuge si un tercer acreedor puede adquirirla al núcleo familiar. Por ello, continúa siendo una herramienta más fuerte y efectiva. Eso es lo que es mi opinión y es lo que yo creo que es mejor, respetando la opinión de mi compañero. Gracias, Carla. Continuamos con Marti, por favor. Gracias. Es cierto que el patrimonio blinda contra terceros, pero a un costo de rigidez extremo. El patrimonio de familia exige requisitos específicos y un límite económico que restringe su alcance en su modalidad voluntaria. Además, convierte en una camisa de fuerza jurídica si la familia necesita vender el inmueble con urgencia y si existen hijos menores de edad requiriendo trámites adicionales que pueden dilatar el proceso. La afectación a vivienda familiar, por el contrario, responde mejor a una problemática muy frecuente: la disposición unilateral del inmueble por parte del propietario. Constituye una garantía más incluyente, más ágil, más adaptable a las necesidades actuales de las familias. Eso sí, protegiendo el hogar sin asfixiar la movilidad patrimonial de los cónyuges. Perfecto, muchas gracias. Y una vez escuchado estas rigurosas argumentaciones réplicas por ambas juristas, para la audiencia procedo a realizar la síntesis y conclusión comparativa. Bien, tras este análisis a la luz de la sentencia C317 del 2010, mi opinión jurídica como analista de este debate es que intentar decretar cuál figura es superior es un error de enfoque categorial. ¿Por qué? Pues la Corte Constitucional fue clara al definir que son instituciones autónomas e independientes. Por un lado, yo sostengo que el patrimonio de familia opera como un escudo macroeconómico, o sea, hacia afuera. Y por el otro, la afectación actúa como un mecanismo de equidad conyugal microeconómico, o sea, hacia adentro. Ahora bien, el patrimonio de familia protege principalmente la vivienda frente a acreedores y riesgos económicos externos,
y la afectación de vivienda familiar protege al cónyuge, compañero permanente e hijos frente a decisiones unilaterales del propietario. Desde una perspectiva práctica, consideramos que la afectación ofrece una cobertura más amplia al no depender del valor económico del inmueble. No obstante, la máxima protección jurídica en nuestro ordenamiento se alcanza cuando se entiende la complementariedad de ambas instituciones dentro de la política social de derecho. Finalmente, el verdadero reto del derecho de familia contemporáneo consiste en fortalecer mecanismos que garanticen la vivienda digna sin discriminación económica, asegurando así que todas las familias, independientemente de su condición social, cuenten con herramientas eficaces para proteger su hogar y su proyecto de vida. Con esto damos por cerrado nuestro debate. Muchas gracias. Gracias, juristas. Procedan con el cierre, por favor. De mi parte, muchas gracias, Gustavo, por este espacio. Y sí, estoy de acuerdo en algo, y es que ambas posturas son totalmente importantes y sí fortalecen esos mecanismos y esas instituciones dentro de la política social del Estado. Entonces, creo que aunque me sigo sosteniendo en mi postura, porque pues el núcleo familiar inicia a partir de esa composición familiar, no estoy en contravía también de los beneficios que nos brinda la otra figura, sosteniéndome 100% en mi postura. Muchas gracias, compañeros. Gracias por este debate, pues es enriquecedor y permite que podamos, pues así como aprender cada uno de nuestras posiciones, igualmente respetarlas. Y estos espacios me parecen interesantes para poder seguir enriqueciendo nuestro conocimiento. Muchas gracias por esta reunión y gracias por el compromiso. Que estén muy bien. Hasta luego.